Buenas noches. Hoy tenemos en estas entrevistas que estamos haciendo a profesionales que han trabajado sus años y jóvenes también. En este caso, que han trabajado sus años en salud mental pública, también privada, eh, clases en la universidad, en la Facultad de Medicina. José Antonio, casi no te digo el nombre de decirte tantas cosas, José Antonio. Ujú. Queremos sacar todo el jugo que podamos de tu experiencia profesional para que sirva a jóvenes generaciones. Voy a empezar por plantearte un poco que nos des un par de fogonazos de ese último taller que has propuesto para trabajar con psicodrama. El psicodrama ya sabéis que es la técnica activa de trabajar con los problemas, la técnica de movimiento teatral, para trabajar con psicodrama con sanitarios. Consecuencia del COVID, el quemazo del COVID. Y dinos un par de cosas de ese tema. Pues precisamente el COVID, pero también antes del COVID, yo he trabajado muchas veces con temas de duelo. El COVID implicó un cambio en las expresiones del duelo, una dificultad en muchos casos, un aislamiento y sobre todo una falta de comunicación. Y de hecho este taller que he hecho, que venía de un taller previsto de COVID, al final se ha quedado más en lo que realmente era interesante, que era cómo los profesionales abordan el duelo o las pérdidas de las personas a las que cuidan y a las que tratan. Y el taller llevaba tres partes en ese sentido, que es primero cómo son las emociones de los profesionales, cómo generalmente no las comentan o no se sienten apoyados incluso en situaciones muy difíciles, muy complejas, cómo esas les llevan a sus situaciones personales también de pérdida y de alguna manera, que eso yo creo que era lo realmente importante de esto, pues bueno, cómo es la actitud que tenemos todos los profesionales y no, pero en este caso los profesionales sociosanitarios ante la muerte, porque esa es la raíz un poquito que nos lleva a una atención mucho mejor con las personas que atienden. Y todo esto hecho de forma psicogramática, es decir, con técnicas activas, escultura, utilizamos también escenas, movimiento y muchas emociones, que esa fue un poco la situación que se planteó en el taller. Muy bien, vamos a saltar un poco de esa forma de trabajo grupal a, a lo que tú puedes ver o sentir acerca de la terapia de grupo y las técnicas activas y el psicodrama trabajando en grupo. Pues mira, Eh, sí, sí, voy a contarte una anécdota muy curiosa, pero muy reciente. No hace, pues, bueno, muy reciente, de hace un mes. Hace un mes se casó mi hijo, que yo le di clases de medicina y vinieron sus compañeros y los no, de su mujer, que también era sanitaria, a los cuales les había dado clase. Y lo más interesante, yo las clases que daba no eran las clases al uso, porque estamos en un grupo de innovación docente, lo que dábamos verdaderamente eran más seminarios y luego sobre todo prácticas, y en las prácticas trabajamos la relación médico-paciente con juegos de roles, con actividades técnicas activas, y la verdad es que me quedé asombrado y dije, bueno, mereció la pena el esfuerzo, porque tuvo muchos problemas, algunos fuertes por utilizar ese tipo de técnicas y de grupo en la clase, pues devolver todas las sillas, dejarlo todo un poco, plantear un poco un planteamiento muy distinto del habitual en las clases magistrales que se suelen dar en las facultades de medicina. Y decían que ellos todavía se acordaban, algunos habían pasado ya 8 o 10 años desde que habían pasado por mis clases o por nuestras actividades grupales, y que era algo que les había marcado profundamente y que no se les olvidaría nunca. Y la verdad es que dije, bueno, mereció la pena el esfuerzo, ¿eh? Porque éramos un grupo de bien, innovación que tuvo muchos problemas precisamente por estos cambios, estos talleres, estos seminarios activos donde se movían o se tocaban, bueno, generaban fantasías, bueno, pues inexplicables, pero bueno, pero posibles en una mentalidad un poco atrasada como la que suele imperar en la facultad todavía con clases decimonónicas. bien, bien, veo que eres claro. Oye, pues voy a saltar a un tema que sé que estás a punto de, y es trabajar con residentes, estudiantes de psiquiatría
en los departamentos de salud, salud mental, ayudarles a acercarse a la psicoterapia. Cuéntanos algo de eso, cómo ves el interés de eso, en fin, ¿qué ideas tienes? Bueno, pues fíjate, yo he trabajado muchos años en la actividad pública con terapia familiar y de pareja y lo hemos hecho siempre con espejo unidireccional. Esto nos ha facilitado mucho, primero que los estudiantes pudieran estar al lado y ver cómo se hacía una psicoterapia, en este caso psicoterapias breves, porque en el trabajo público no se puede hacer más que muy focalizado, y sirvió mucho en su momento para poder funcionar y hacer. Pero yo ahora me estoy planteando, de cara a un posible futuro en ese terreno que está, yo creo que bastante cercano, pero todavía indefinido, pues plantear algo más allá, que es el grupo. Yo he llevado durante Bien, 40 años un grupo a nivel privado de psicoterapia psicodramática, un grupo abierto, es decir, que iba cambiando año a año, no era un grupo cerrado, y la verdad es que ha funcionado muy bien, pero me ha sido muy costoso hacer grupos, bueno, muy costoso, muy difícil hacer grupos o que sea reconocido el grupo como una actividad psicoterapéutica y un espacio para poderlo hacer en la pública. Y de hecho o no derivaban pacientes o parecía como que no era necesario. Cuando yo considero que el grupo precisamente en la actividad pública y no solamente en salud mental, también puede ser precisamente en enfermedades crónicas que son muy útiles. Yo eso se lo enseñaba mucho a los alumnos de absolutamente. medicina. Es fundamental en diabetes, hipertensión, ¿no? Un montón de cosas que son muy Cierto. interesantes. Es un dinamizador muy importante y sería la diana eficiente allí, pero no se suele trabajar. Y mi intención es primero escuchar los distintos servicios, sus necesidades, pero plantear siempre alternativas más grupales que individuales, porque creo que se puede ayudar mejor focales, porque tampoco pueden ser la pública pues, de psicoterapias profundas de un tiempo largo, como he trabajado yo, por ejemplo, en psicodrama, como he trabajado en psicodrama en grupo de seguimiento, pero focalizadas, pero muy en la línea de procurar una situación activa del paciente. Hoy día la noción de paciente es una noción anticuada. Es muy curioso porque la palabra que se actúa ahora precisamente en más avanzada es la de actor. ¿Y Ah, actor por ah, qué? No porque represente algo o simule, sino actor porque es un agente activo de su salud. Es decir, sí, que sí. el trabajo psicoterapéutico debe de consistir precisamente en convertir a alguien pasivo, doliente, paciente, en alguien activo, actor, que actúa en pro de su salud. Y esa va a ser un poco mi dinámica y a partir de ahí involucrar a los residentes en ese trabajo, porque encima vamos, lo que yo he visto y siempre cuando he trabajado muchas veces con ellos, porque también he sido docente con los residentes y por supuesto con los alumnos de medicina, pues son muy proactivos, es decir, que se enganchan muy bien en algo innovador, algo diferente de lo que se había planteado. Bien, es interesante. Coincide con que yo he dado algún taller puntual ya en residentes de psiquiatría y demás, con técnicas psicodramáticas. Eh, ¿Estás pensando cuando juntes a los residentes abordar un plano experiencial, que cuenten, que trabajen en grupo entre ellos? Porque es un tema delicado entre gente que se conoce, ¿no? Técnicamente, Bueno, sí, efectivamente. Vamos a ver, la especialidad de psiquiatría, que luego ya vino psicología, en sus inicios y durante 30 años, luego desapareció, decía claramente en su programa, 50 horas de experiencia en psicoterapia de grupo. Eso lo decía porque fue Guimón uno de los que lo planteó y lo recuerdo porque merece la pena tenerlo históricamente, pero además es que todo el mundo lo aceptó, pero nunca se hizo. O ah, sea, se aceptó, pero nunca se hizo. Y yo creo que es interesante. Efectivamente, hay una cuestión que yo creo que sí que conviene también entender. Estar todos juntos, no es lo mismo cuando uno decide hacer una formación en psicoterapia y acude con otros compañeros que no conoce. Al estar en la misma institución, en ese sentido, sí que es verdad que da algún plus de dificultad. Yo en la formación que he hecho, por ejemplo, he hecho mucho trabajo de juego de roles, es decir, trabajar con pacientes eso y sí. presentarlos, que eso ya es el rol profesional y ahí está bien. Pero yo me inclinaría más si se hace un trabajo experiencial con residentes,
a trabajar más desde aspectos simbólicos. Es decir, no trabajar tanto con lo real en cierta manera, porque va a ser con su interioridad, sino con aspectos más simbólicos o, como trabajé yo otras veces, de supervisión de casos, porque cuesta mucho que vayan a hablar entre sí gente que se conocen y comentar sus cuestiones internas, ¿no? Va a ser como mucho más difícil, más complicado. Todavía no lo tengo muy claro porque quiero escucharles. Yo la única experiencia que tuve, que hice muy innovadora, que fue tan innovadora que no funcionó. No funcionó, no, que no se entendía muy bien. Es algo muy curioso y que no se plantea en los hospitales. Y fue unos grupos que hacían mixtos de supervisión de casos con residentes de psiquiatría y especialistas, enfermeras especialistas en salud mental. Claro. Y es curiosísimo porque, claro, yo les preguntaba a los residentes de psiquiatría, bueno, ¿vosotros sabéis lo que son los NIC y los NOC? Y me miraban así diciendo, ¿qué será este hombre? Está chalado. Digo, pues es muy parecido a lo que vosotros llamáis la CIE-10 y la DSM-5, pero en enfermería. Resulta que vais a trabajar con unas personas en las que no sabéis de qué van su historia, qué es lo que hacen, cómo puede funcionar eso. Eso Y es fue una experiencia muy bonita, ¿eh? La hice 2 años o 3, fue muy curiosa porque, claro, empezaron a entender qué es el objetivo de la enfermera y cuál es el objetivo del psiquiatra y cómo tienen que estar en conjunto. sí. Pero había un gran desconocimiento, más desde los psiquiatras hacia las enfermeras que al revés, ¿eh? Que a veces también ellas confundían un poco el rol, su rol no es diagnosticar precisamente la fiebre, sino es trabajar Sí, por objetivos y por intervenciones, que son los NIC y los NOC. Pero es muy sí, curioso eso. en nuestra formación en terapia de grupo se acercan muchas enfermeras y psiquiatras. Oye, y quiero aprovechar algo que me has contado y que no es tan habitual. Llevar un grupo de terapia en la privada durante muchos años. Pues Estoy 40 ante años. un dilema. 40 años, joder, estoy ante un dilema. Y es, ¿cómo es la demanda hoy de la población en terapia de grupo? La población pide terapia de grupo más o menos que antes. ¿Y cuál es la oferta de terapia de grupo? Esas dos Bueno, cosas, pues ¿cómo pasan? dos cosas, por lo menos en Valladolid, ¿eh? Que es muy curioso. En Madrid Valladolid, siempre lo del perfecto. grupo se lleva fatal. Es decir, esto que tú comentas que es una noticia, seguro que no lo sabe nadie. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho. O sea, la gente quiere terapia individual, yo individual, porque yo hablo de lo mío y tal, pero lo de grupo es muy curioso porque, claro, pues 40 años habré visto más de 600 o 700 personas. No ha habido nadie que haya estado más de 6 meses, porque algunos han estado 2, 3, ¿eh? Y esos no se cuentan. He estado más de veces que no digo, anda, pues si yo sé, bueno, si yo sé que esto es el grupo, ¿por qué no habré venido antes? Me acuerdo de alguien que es verdad que no se lo indicamos. Dice, oye, ¿por qué durante 3 años o 5 años me habéis tenido en terapia individual y no me habéis dicho el grupo? Y yo le dije, digo, bueno, en tu caso no es porque tengas problemas de eso, es porque este era el momento tuyo para salir ya de la terapia individual, ¿no? Pero cuesta mucho el involucrarse en grupo. Pero cuando se vive el grupo, la fuerza que tiene el grupo, dicen, ¿cómo no habré venido antes? Es muy curioso eso, es algo que es así. Y yo creo que en cierta manera nos hemos olvidado, la pandemia nos aisló, y no es por culpar ahí nada, pero ahora, y nos enseñó la comunicación a distancia. Pero no se nos olvide que la comunicación a distancia tiene que valer para generar calor humano. Y si no genera calor humano, que es lo que te va al grupo, a veces lo que haces es precisamente evitar el contacto. En esta época de Internet se confunde mucho en las relaciones, la relación a distancia de la relación personal. Y yo digo muchas veces, digo, Internet es lo mejor que hay para contactar, pero lo peor para conocer. Conocer tiene que haber Sí, te, contacto, cuerpo, sangre, te voy sudor. a compartir mi vivencia acerca de cuando ofertas a alguien terapia de grupo. Antes sentía eso que dices, pero ahora nunca me pasa eso. La gente no se asusta en general. Y he Bien. notado en mi caso que hay ya demandas directas de terapia de grupo. Sí, sí, O es sea, verdad. que es nuevo, Sí. ¿no? Eso que es nuevo. Y te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué te parece que es más eficaz, la individual o la de grupo? Bueno, pues la de las eficacias, yo en eso, a ver, soy un poquito escéptico en todo ese sentido. Es como cuando digo, hay muchas psicoterapias, hay muchas corrientes psicoterapéuticas.
Me decía un profesor mío de hace muchos años, dice, cuando hay muchas corrientes de algo es que ninguna es buena. Vamos a ver. Yo no creo que eso es lo que le da, porque si hubiera alguna buena no se cogían las demás. Bueno, es en parte verdad y en parte no. A ver, la psicoterapia individual, que yo trabajo en individual y en grupo, la psicoterapia individual muchas veces está indicada cuando una persona tiene muchas dificultades para poder estar en grupo, para poder recibir en grupo, o cuando su psicopatología le dificulta al grupo, porque hay personas que no pueden ir al grupo. Pocas, pero algunas, pues muy referenciales, muy paranoides, porque esquizofrénicos van a los grupos y funcionan fenomenal, o sea que eso no tiene nada que ver. O sea, los diagnósticos a veces son las personas, en ese sentido lo que hay que tener en presente. Entonces, y es cierto que la psicoterapia bipersonal que tú puedes hacer semanal es más profunda, o sea, porque estás con una persona y va a ser el protagonista siempre, ¿no? En el grupo se tiene que dejar llevar. Personas muy inhibidas pues sacan menos del grupo, pero yo he visto personas que son el modelo esponja, es decir, que recogen y por lo menos aprenden mucho y mientras van ahí van bien, porque ahí es verdad que es más fácil un poco escudarse en el grupo. Y lo que sí que es cierto que el grupo es muy poderoso es para acompañar, para compartir, para darte fuerza en ese sentido ante tus dificultades, ante el no sentirte solo, aislado, porque en el individual siempre crees que eres el único que le pasa esto. Sí. Ese es un componente terapéutico del grupo muy potente y que te ayuda mucho a encontrar otras alternativas a las que tú estás viendo de tus problemas y por ahí esas serían un poco las diferencias. Y luego hay otro aspecto que tampoco es lo uno o lo otro. Muchas veces, yo he trabajado muchas veces con psicoanalistas o con otros terapeutas individuales que me mandaban al grupo para salir, es decir, Ah, como final. Es decir, ujú. estaban un poquito mejor, pero le faltaba el tema de relaciones interpersonales, le faltaba a lo mejor, incluso estaban muy atascados en la psicoterapia analítica, muy racional, pues lo mandaban al psicólogo para activarlos y en muchos casos han ido muy bien, ¿eh? O sea, que decir que ha sido una terapia conjunta en ese sentido muy, muy interesante. Entonces, yo no hablaría Vale. de eficacia en ese sentido, pero sí de diferenciación, ¿no? Un poco de indicaciones. Mira, mi experiencia hace no mucho me di cuenta de que ningún paciente que había referido yo de trabajar con el individual a trabajar en grupo había querido volver a la individual. No sé Ah, si tú sí. tienes esa experiencia. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo, fíjate, tendría que remontar, son muchos años, pero vamos, serían uno o dos, pero escasamente. Es más, cuando algún paciente ha vuelto de nuevo, que a veces pasa, al cabo de 10, 20 años, demandan grupo. No, quiero volver al grupo porque me faltan, y además suelen funcionar muy bien en general. Y estoy de Sí, acuerdo. sí. Estoy de acuerdo que eso Eso es nos así, da sí. una pista y a mí lo que me preocupa es que si el grupo es eficaz, tan terapéutico, económicamente más sostenible, en la pública particularmente, eh, si estamos dando suficientemente ofertas de terapia de grupo tanto en pública como en privado, ¿sabes? Sí. Mira, en eso te doy la razón. Yo te puedo decir que aquí en Valladolid había dos grupos, tres máximos de terapia. O sea, no había, no había mucha, y es una pena, realmente es una pena. Mira, hace poco me ha llamado, yo ahora en este momento no tengo grupo, hice incluso un grupo online, luego tuve un grupo online después de la pandemia, no tengo, y me llamó un antiguo paciente del grupo que quería seguir y le digo, mira, pues ahora no lo tengo. Pero me hubiera gustado poder decir, mira, no lo tengo, pero vete con fulanito que Exacto, tiene exacto, situación. Y hay exacto. muy poquitos, los hay, pero uno o dos, y no hay una suficiente demanda ni en la privada ni en la pública, ¿eh? No, no, no. No hay oferta, entiendo, ¿no? Que no hay Esa- ofrecimiento de espacios grupales, ¿no? sí, Yo creo que en la privada puede ser porque necesita una cierta preparación y planificación. Es más fácil sentarte individualmente, ¿no? mm, Y en la pública, no sé, yo creo que hace falta formación y una serie de cosas, ¿no? Yo te quería preguntar un poco, tú tienes experiencia normativa en distintos aspectos, en psicodrama y con grupos de psicodrama y demás. ¿Qué dirías como importante a tener en cuenta a un joven profesional que sale de la universidad o del máster de Psicología General Sanitaria? ¿Qué le dirías para que se formara seriamente y profundamente? mira, yo creo que es básico
Es decir, hay varios máster de, como tú has comentado, y algún otro más de psicoterapia. Y yo fui en su día, di psicograma en un máster de intervenciones en psicoterapia. Creo que se ha llevado la psicoterapia a un terreno excesivamente intelectual, que está bien. Ah, Pero la psicoterapia, si no se vive, pues no funciona. Por lo menos no funciona como tiene que ser, es decir, no funciona desde tus entrañas. Yo estuve de vicepresidente de la Federación Española de Psicoterapeutas. Hay 60 asociaciones, me parece ahora, pero cuando yo estaba eran unos 45 o 50. Fui también presidente de la sección de psicoterapia de grupos. Y, curiosamente, de los 40 o 50 modalidades de psicoterapia, todas excepto una, que eran dos asociaciones, pero una, no ofrecían una formación personal a estos profesionales, que era la terapia cognitivo-conductual. Todos lo sabemos y es así. Pero si ah, veis la gente que yo mm, aplico a veces terapia cognitivo-conductual, pero he vivido las aplicaciones psicoterapéuticas, pero a veces se aplican de una forma tan rígida que no tiene en cuenta al otro y es una barbaridad, es incluso una agresión. Por ejemplo, en temas de duelo, pues ponte bien, piensa que estás estupendo, oye, vamos a ver, que exprese primero un poco emocionalmente lo que siente y después ya hablaremos de lo que haya que hacer o reestructuras cognitivamente, pero no puedes meterte a saco. Y yo creo que eso le viene mucho precisamente, y no hablo ya de modelos, que decir que no estoy cuestionando porque ya digo que yo a veces utilizo también terapia claro. cognitivo-conductual, Y yo, intervenciones en eso, no tengo ningún inconveniente. Pero hay algo que es más profundo y es que la psicoterapia no es una serie de intervenciones psicológicas o psicoterapéuticas. La psicoterapia es un trabajo que tú haces con una persona en función de su sufrimiento para crear un camino donde pueda encontrarse mejor o funcionar con sus dificultades de una manera mucho más estable. Entonces, eso requiere un proceso que tienes que comprender. Y la mejor manera de comprender en la modalidad que sea es pasarlo por tus entrañas, es decir, haberlo vivido. Yo hace años, bueno, me formé y luego he tenido formaciones o actualizaciones, pero son cosas que no se te olvidan nunca. Y esas te permiten conectar mejor con la persona que estás ayudando, que estás teniendo. Y eso es lo pues, que difícilmente van a dar, pues esta formación, incluso la formación MIR o la formación PIR, pues creo que el joven ah, profesional debería ir buscando un grupo donde pueda también trabajar sus experiencias personales de una forma con suficiente intimidad. Pues habla también de que en los hospitales hay que hacer un modelo un poco diferente, no puede ser ese. sí, sí. Bueno, nos encontramos ante un fuerte desafío, ¿no? Formar MIR, psiquiatras, psicólogos en entidades públicas y a su vez acercarles a una formación que implique sus sentimientos, sus emociones como humanos para que luego puedan ver en el otro lo que ellos han vivido, ¿no? Eso me parece, a mí también me parece fundamental, me parece eso un elemento clave. Pero nos pasa que en las formaciones nuestras, aquí en Pamplona, se acercan personas con cierta ya madurez profesional. No se acercan los que han terminado la psicología general sanitaria o lo que están empezando, sino los que llevan 2 años de recorrido profesional. Y digo, ¿qué hacer para atraer a esas personas, para que esas personas se formen bien desde el principio, se formen a fondo? Eh, no sé, estoy en ese tema, ¿no? Sí, yo te entiendo y probablemente quienes se acercan es porque han vivido que con sus habilidades aprendidas no es suficiente para Ajá. tener un desarrollo más o menos yo te diría, más profundo y se nota, quiero decir que en ese sentido es así. Es difícil. Yo creo que también tiene que haber un ambiente en los servicios de formación precisamente que impulse un poco a ese tema. Mira, ahora en el taller este último que me has contado, pues a mí me hizo ilusión, que era en León, pues que hubiera una residente R4 de psiquiatría de Valladolid que se había acercado al taller, yo hacía 2 años ya que no estaba en el hospital, bueno, impulsada por el propio jefe de servicio, es decir, que muchas veces quienes Ah, están un poco a cargo de la formación deben decir, oye, mira, vete, esto te puede merecer la pena, vas a conocer algo que vas a ver si te gusta o no te gusta, pero seguramente te va a decir algo. Y yo creo que esa es sería una buena vía, pero cuesta mucho. Realmente
A veces cuesta mucho porque como no es una formación con título, que a veces, bueno, pues tengo mi máster y el máster reconocido y esto me da puntos, sino que es una formación personal donde el enriquecimiento es personal, pues salvo que uno se dedique a la actividad privada, que entonces lo que te da son como más competencias en el terreno de la psicoterapia, con lo cual eso te ayuda a sentirte tú mejor y evidentemente los pacientes se van a sentir, las personas o los clientes se van a sentir mucho mejor con con tu intervención. Pues claro, en la pública, sin embargo, no, eso no cuenta. Y claro, pues la gente joven lo que trata es de estabilizarse su trabajo buscando a través de más puntos, más congresos, más historias que les Claro. lleve un poco o trabajos un poco Oye, teóricos. Es así. tienes un desafío potente ante ti, esa formación Amiris Sí. que tienes por delante. Yo estoy Y me gustaría algo excitado más. pensando qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Sí, hay algo más que me gustaría hacer, fíjate, y creo que es posible, y es que involucrarles también ya en algo que yo he hecho muchos años y que es mostrar que las intervenciones psicoterapéuticas son eficientes y que son eficaces. Es decir, Ah, sí. investigar. Es decir, no quedarte solo en la intervención. Yo he hecho en total, me parece que 3 revisiones. Una fue de terapias familiares, al cabo entre 6 meses y un año, de cerca de 30. Dos de intervenciones de psicoterapia breve, de no más de 3 o 5 sesiones, 40 en el 2000, otras 40 en el 2016, y otras 40 de duelo en el 2000 y otras 40 de duelo en el 2017-18. Entonces me gustaría que eso alguien cogiera el testigo, porque no basta solo con hacer, también hay que mostrar que eso que haces vale para algo. Sí, Y eso es lo vale más para difícil, y algo. sobre todo en psicoterapia, porque metodológicamente es muy complicado. Siempre hay algún déficit metodológico, pero entre reconocer el déficit metodológico e intentarlo y ver que intervenciones que haces 3, 4 sesiones al cabo de 6 meses no solo están bien, sino que están mejor o al cabo de un año, pues quiere decir que has hecho algo eficiente que merecería la pena tenerlo en cuenta. Pero bueno, Voy a, voy a compartir un poco mi análisis de la evolución de la psicoterapia versus la farmacoterapia, los psicofármacos, porque somos de largo recorrido tú y yo, y psiquiatras los dos, y es una ocasión particular para ello. En mi experiencia, hubo un tiempo cuando yo ya estaba medio formado, en que ha crecido en la salud mental pública la psicofarmacología para psiquiatras y tal como principal, y el núcleo de la atención en salud mental era la psicofarmacoterapia, los psicofármacos, y entonces mi impresión, quiero ver si lo tienes así, es que la gente ya sabe la psicoterapia y pueden vivir la farmacoterapia a veces como un cállate la boca con una pastilla y están pidiendo más cosas. Y ahora, con la pandemia y la crisis de demanda de salud mental, es como si esto pudiera acelerarse. No sé cómo lo ves. bueno, yo creo que, a ver, es un tema un poco complicado. A ver, la psicoterapia y la farmacoterapia en principio no tendrían, es como la psicoterapia individual de cada grupo, no tendrían por qué ser consideradas como contrarias, porque en realidad no lo son. Es decir, los trabajos de investigación que se han hecho en ese aspecto, y prácticamente todos lo dicen, la psicoterapia por un lado tiene una eficacia, la farmacoterapia, por otro lado, tiene otra eficacia, pero conjunta muchas veces tiene más eficacia que ambas por separado cuando son necesarias. Entonces, el problema está en que efectivamente es mucho más fácil dar fármacos y no Ah, utilizar tiempo de escucha y de atención y no promover que la gente, la persona que te viene con una demanda sea un agente activo que trabaje en pro de su salud. Eso lleva más tiempo ah, que dar un fármaco y decirle, venga, pues aquí sigue con él y ya está. pasivamente. Y luego está un factor en la pública un poco complicado de decir, pero que yo voy a ser muy claro. Es decir, en la pública la formación que se te da fundamentalmente te la dan los laboratorios. Los laboratorios, Vale. aunque a veces son muy pródigos, pero lo que te dan fundamentalmente es la formación dirigida hacia su nivel. Y muchas veces, sobre todo hace unos años, entendían que la psicoterapia
les quitaba cuota de mercado, cosa que no es cierto. Yo en terapia de grupo tengo muchos pacientes que estaban con fármacos y no pasaba nada. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es el proceso psicoterapéutico. Pero claro, ellos tenían ahí su interés. Yo, de hecho, recuerdo que yo he ido a algún congreso de la Sociedad Psiquiátrica Americana y siempre me lo ofrecían y bueno, he ido a un par de ellos o tres. Pero hubo uno que me interesó sobremanera. Se celebraba en San Luis y no es porque no conociera San Luis, que no lo conozco, sino porque era el Congreso de la Psiquiatría Americana sobre psicoterapia. Para Ah, mí era genial. Yo había estado en otro congreso, pues pedí claro. unos cursos de psicoterapia, unos cursos que había al lado, me los dieron y bueno, nadie los solía pedir, pero bueno, a mí, claro, eran temas que me interesaban, eran sobre terapia de pareja y otras cosas, bueno, pues estuve ahí. Y entonces yo estuve muy interesado en ir. Pues quieres creer que no conseguí que nadie me pudiera subvencionar nada. Habían hecho todos los laboratorios Ah. un lobby de no fomentar ese congreso. A mí me parece un poco penoso eso en estos momentos, pero es Ya, verdad, ya. la formación solo la da una entidad privada, pues claro, tiene que tener su propio interés. Pero sería bueno también que desde la pública se fomentara más un interés por la formación en psicoterapia. Pero bueno, es el mundo en que vivimos. Bien, José Antonio, para terminar, una última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la terapia de grupo? Pues mira, yo lo veo con esperanza. Y te voy a decir por qué lo veo con esperanza, porque estamos en un momento convulso y de crisis. Y las crisis no se solucionan hablándolo individualmente, o Mm. sea, hablando de uno en uno. Eso no se soluciona. O sea, las crisis, las dificultades, va a haber más crisis económica, está viniendo, se está dilatando lo más posible, estamos en una situación prebélica, hay una situación de inseguridad en muchos aspectos, se han retrocedido muchos derechos y se han avanzado en otros, pero que corren el riesgo también de perderse. Entonces, yo creo que ese va a ser un factor muy importante, muy necesario, como un factor, hay una palabra que me gusta mucho, que es así muy culterana, pero que luego lo explico, un factor letífico. Yo esto lo oí de unos amigos, un factor saludable, es decir, que va a procurar, porque el grupo lo que procura es una cohesión. Empieza uno a no sentirse que está solo, a sentirse que está acompañado y a tener la fuerza también de poder comentarlo y ver que hay otras maneras de vivir pues diferentes de las que tú estás afrontando, algunas de las cuales incluso pueden ser dignas de ser copiadas o seguidas. Entonces, yo creo que yo tengo una idea de tener un futuro esperanzador, de que el grupo sea algo que pueda trabajarse, porque así como la terapia familiar siempre se ha mantenido, la de pareja, bueno, pues ahí no va a haber problemas porque eso siempre ha estado, pero me parece que en momentos de estos el grupo yo creo que es fundamental. Y ahí recuerdo una anécdota muy antigua de Moreno, muy curiosa, cuando a él no le dejaban hacerlo, pero cuando había la famosa guerra de Vietnam, pues él quería reunir a los líderes, ¿no?, en un grupo y encerrarlos y hasta que tuvieran un acuerdo no salir de ahí. Y todo el mundo decía que estaba loco. Pero bueno, al fin es lo que se hizo en los acuerdos de Camp David. Eso Ah, exactamente se copió en los eso. acuerdos de Camp David y nadie dijo, aquello lo dijo ya Moreno hace 30 años, ¿no? En Camp David lo que se hizo Ah, fue unirles a los líderes de aquella época hasta que consiguieron un acuerdo, bueno, penoso porque no ha resultado todo tan bien, pero por lo menos paró una guerra un poco tremenda de así. Pues qué yo creo que en bien. estos momentos sería bueno que algún moreno se levantara y dijera, vamos a coger los líderes mundiales, los vamos a juntar y hasta que no lleguen a un acuerdo, hasta que lleguen a un acuerdo no, porque tenemos una sobrepoblación, hay mucha hambre en algunos lugares y mucha abundancia en otros, y la situación es convulsa. Y en estos momentos convulsos lo que te puede dar paz es la familia y el grupo. Del grupo. Bien, ¿alguna cosa que quieras añadir para terminar, José Pues nada Antonio, más que ha sido un agradeciéndote? placer, Goyo, estar conversando contigo en este sentido y que espero que esto anime a muchas personas a interesarse porque el grupo requiere una escucha distinta, pero también saber algo que es muy importante, que cuando escuchas bien al grupo, el grupo te dice lo que hay que hacer. Porque a veces los jóvenes se preocupan, bueno, es que no voy a saber cómo manejarlo, es que no tienes que manejarlo. Lo que tienes que hacer es escucharlo y también a veces respetar un poco lo que plantea el grupo, porque generalmente es el que sabe lo que en ese momento necesita para encontrarse mejor. Y si lo sabes llevar, hay encuentros realmente muy satisfactorios.
Muy bien, José Antonio, muchas gracias y nos has abierto un montón de reflexiones y de temas de discusión. Vamos a seguir con ellos.